Hola, buenas tardes. Mi nombre es Keila Pérez. Junto a mi compañero Welner Jiménez vamos a dar una breve explicación sobre algunos de los tratamientos que se utilizan en el tratamiento biológico del agua, como lo son los lodos activados, filtros percoladores, lagunas de estabilización y biodiscos. Bien, iniciamos con los lodos activados. Los lodos activados es uno de los métodos más utilizados, ya que son eficientes para eliminar algunos contaminantes orgánicos y nutrientes que se encuentran en el agua residual. Este tratamiento se hace previo a devolverla al medio ambiente, bien, y es usualmente utilizado en las áreas municipales o en la industria. Bien, generalmente la materia orgánica que se encuentra en el agua residual es disuelta en productos más simples como lo son las bacterias, el dióxido de carbono y el agua. Bien, en el proceso de los activados también tenemos algunos pasos a seguir, em, que implica pues la utilización, como mencionamos, de microorganismos aerobios para descomponer esta materia orgánica presente. El primer paso es la mezcla. En este punto, pues se mezcla el agua residual con los activados que ya tienen o sí, ya están climatizados previo al proceso de tratamiento y se agrega al agua residual para generar allí una mezcla de contaminantes climatizados con los microorganismos que ya vienen dentro del agua residual. Bien, posteriormente se encuentra el proceso de aireación. En este punto, el sistema se airea para proporcionarle oxígeno a los microorganismos y para que ellos pues lleven a cabo el proceso aerobio de descomposición de la materia orgánica. En esta etapa, los microorganismos pues se multiplican y forman pequeños o pequeñas agrupaciones a las cuales se le llama flóculos. Bien, posterior a esto, se encuentra el proceso de sedimentación, que es cuando esos flóculos, después de la aireación, sedimentan por acción de la gravedad y luego viene la recirculación, por así decirlo. Perdón, en la sedimentación los microorganismos sedimentan y se asientan en el fondo del tanque. Bien. Luego viene la recirculación, que es la parte donde los flóculos se devuelven al tanque, como se muestra en la figura, de aireación para mantener una población activa de microorganismos. Luego viene la extracción de estos lodos, que en esta parte los flóculos que están asentados se retiran del proceso como lodo excedente para evitar que la población de microorganismos pues se vuelva demasiado densa o demasiado grande y pues afecte también la eficiencia de nuestro tratamiento. Finalmente, el agua que es tratada, es decir, el agua que se clarificó después del proceso de sedimentación y que pues en este punto está más limpia, puede ser devuelta a cuerpos de aguas naturales donde pues no se use como consumo directo, sino que tenga para fines de riego u otro tipo de utilización, más que no sea para usos de agua o que no sea vuelta a cuerpo de aguas potable. Posteriormente tenemos los filtros percoladores. En este punto, el filtro percolador es, a ver, el filtro percolador es un relleno cubierto de limo biológico a través del cual se percola el agua residual. Normalmente el agua residual se distribuye en forma de pulverización uniforme sobre el lecho de relleno mediante un distribuidor rotativo del flujo. Bien, los filtros percoladores son un sistema de tratamiento de aguas que se utiliza para eliminar los contaminantes que son los sólidos suspendidos presentes en el agua. Y también tienen otro nombre que es conocido como los lechos percoladores o los lechos bacterianos o filtros biológicos. En el proceso de tratamiento, o lo que se busca es el crecimiento de una biopelícula o de una capa bacteriana en un medio que se le conoce como medio granular, ¿sí? Como bien sea gravas, piedras, plástico, y este actúa como soporte para los microorganismos que realizan ese proceso de descomposición de la materia orgánica que está presente en el agua residual.
Para el funcionamiento de los filtros percoladores, pues también hay varias etapas, como lo mencionamos en la parte de los activados. El primero es el pretratamiento. En este punto, pues el agua residual pasa a través de un proceso de pretratamiento, donde aquí se remueven los sólidos más grandes, los objetos más, sí, los objetos que pueden llegar a dañar los equipos, ¿bien? Y como mencionamos, esto también evita que se obstruyan o que se dañen los medios filtrantes. Luego viene la parte donde está el lecho de percolación, donde el agua que se pretrató se distribuye de manera uniforme sobre el lecho de percolación, que está compuesto por como mencionamos, por un material pues granulado que puede ser de cualquiera de los tipos que hablamos anteriormente. Para el proceso de percolación, el agua que ya está, que pasó por el lecho de percolación, fluye a través del medio filtrante y a medida de que se mueven los microorganismos de la película, adhieren y degradan esa materia orgánica que se encuentra disuelta y los contaminantes presentes en el agua. Entonces, este proceso biológico ayuda indudablemente a mejorar o purificar el agua residual por este proceso. Y luego viene el proceso de filtración y el proceso de decantación. Entonces, en este punto, o este punto se toma a medida de que el agua pasa a través del lecho, pues se produce la filtración y la decantación de los sólidos suspendidos. Y esto, pues, como mencionamos anteriormente, pues sigue contribuyendo a que aumente la calidad del agua. Y finalmente, pues el agua tratada, que ya pasó por el lecho de percolación, se recoge en la parte inferior del filtro y donde se retira y envía pues a una posterior disposición o reutilización. Como mencionamos anteriormente, lo ideal es que estas aguas no vayan a ser consumidas directamente. Para ello, pues se tendría que hacer otro primero estudios biológicos y luego otra especie de tratamiento. Bien, las lagunas de estabilización son o también conocidas como lagunas de oxidación o de estantes de estabilización, son sistemas de tratamiento de agua residual que están diseñadas para purificar las aguas residuales que son domésticas o industriales. Todo esto antes de ser devueltas pues al medio ambiente, ¿bien? O al ambiente. Estas lagunas son una forma simple de tratar algunos o algunas aguas residuales que son de áreas usualmente rurales o regiones donde la infraestructura de tratamiento de agua pues es un poco limitada. Bien, en el proceso de tratamiento de lagunas de estabilización se basa principalmente en la acción de microorganismos que descomponen también la materia orgánica y en este punto pues también eliminan patógenos. Hay dos tipos de laguna de estabilización, que son las lagunas anaerobias y las lagunas facultativas. En las lagunas anaerobias, pues los microorganismos trabajan sin presencia de oxígeno y facilita una etapa donde se reduce, por así decirlo, la carga orgánica del agua residual. ¿Por qué? Porque los microorganismos también utilizan a otros microorganismos como alimento. Y en las lagunas facultativas, pues existe también, o como se menciona en este tipo, o en este tipo de proceso, lo que tiene que ver es que hay microorganismos en presencia de oxígeno, aerobios, y hay microorganismos sin presencia de oxígeno, es decir, anaerobios trabajando de manera simultánea para también resumir la carga de materia orgánica contaminante que se encuentra en el agua residual. Como mencioné anteriormente, es importante destacar que los microorganismos utilizan la materia orgánica como fuente de alimento. Y otra cosa que sí quiero resaltar es que en este punto pues también se eliminan microorganismos patógenos, pero esto no implica o no quiere decir que el agua que sale de este proceso pues pueda ser directamente consumida. En este punto también influye otro factor que es muy importante, que es el tiempo de retención o el tiempo de retención de los microorganismos. Bien, o en las lagunas de estabilización, este es un factor crítico para la efectividad del tratamiento como tal. El tiempo que permanecen los microorganismos permiten pues que
realicen su proceso metabólico de manera eficiente. Todo este tiempo de retención siempre va a depender del tipo de diseño que vamos a hacer. No es que sea una constante, no es algo que diga que todos los tratamientos son iguales o los tiempos de retención son iguales, no va a depender de lo que se me esté presentando a mí y el diseño que necesitemos hacer. Como pasó en todas las etapas o en todos los procesos anteriores, ya finalmente o finalizado el proceso de disminución de contaminantes en el agua, pues esta agua puede pasar a otros cuerpos de agua que se encuentren presentes en el medio ambiente. Bien, cuando, va acá, cuando hablamos de biodiscos, los biodiscos pues son un tipo de proceso biológico que se utiliza de igual manera para eliminar materia orgánica y otras impurezas que se encuentran presentes en el agua residual. La configuración típica de un sistema de biodiscos consiste en una serie de discos que son usualmente de plásticos o metal montados sobre un eje horizontal, como se puede ver en la figura, y colocados dentro de un tanque o cámara de tratamiento. Bien, los discos están parcialmente sumergidos en el agua residual y a medida de que giran, sí, de que giran, pues se va formando pues una película biológica que bueno, que se encuentra en la superficie, por así decirlo. La película biológica está compuesta por microorganismos como bacterias y hongos y estas películas se adhieren al disco formando lo que se conoce como biopelícula. Bien, en esta o a medida de que los discos pues van rotando, la biopelícula pues se va encontrando en contacto con el agua residual y los microorganismos la van descomponiendo y al mismo tiempo van consumiendo la materia orgánica que se encuentra pues presente, convirtiéndola en productos más estables o por así decirlo, menos contaminantes, que es la función de este tratamiento. Los biodiscos pueden diseñarse en uno o en varios módulos y cada módulo pues se dispone en etapas o en secciones, como se muestra en la figura. El agua entra por la primera etapa y avanza hacia la siguiente. Cada una o en cada una de las etapas pues ocurre un mezclado bastante complejo o completo en donde pues ahí tiene lugar la degradación de la demanda biológica de oxígeno y pues al mismo tiempo los microorganismos consumen ese oxígeno y se produce el crecimiento de lo que se llama la biopelícula. Y ocurre pues también el desprendimiento de la biomasa y o sea, esto es un equilibrio, por así decirlo, es un equilibrio dinámico del proceso. Las etapas de este tratamiento pues se comunican entre sí y permiten el paso del flujo del agua y usualmente es paralelo al eje X, ¿bien? O al eje, sí, al eje paralelo, por así decirlo. Aunque también pues hay unos diseños donde también se construye de manera perpendicular, pero el más usado es el que se encuentra paralelos el uno al otro. Además, se debe o es importante en este punto acoplar también un sedimentación primario y otro secundario. Cuando se trata de caudales pequeños, se pueden emplear sistemas de biodiscos que son compactos, que ya poseen pues incorporado dentro de ellos un sedimentador secundario, ¿bien? Para que, como hablábamos, sedimenten en sus flóculos. Es importante destacar que el diseño de un tratamiento con biodiscos, como pasaba en la parte anterior de lagunas de estabilización, va a depender de, de lo que yo encuentre en mi de lo que del problema con el que me estoy enfrentando. El diseño va a depender de las situaciones o las necesidades que yo necesite cubrir como ingeniero. Eh, no es lo mismo para todas las plantas, es demasiado relativo la situación. Finalmente, pues tenemos algunas conclusiones donde pues em, aprendimos del tratamiento biológico del agua que son extremadamente importantes para nosotros como futuros ingenieros ambientales. Digamos que es uno de los procesos que tiene
para mí mayor relevancia porque estamos hablando de microorganismos y al ser muchos patógenos, estamos poniendo en riesgo la salud de las personas, entonces sí considero que es uno de los tratamientos más importantes, aunque posteriormente a este pues vienen el tratamiento físico-químico y el tratamiento del agua potable. Sin embargo, este para mí es la base de todo lo que posteriormente vamos a estudiar. En cuanto a los lodos activados, pues nos pareció que es un tratamiento demasiado efectivo, al igual que los biodiscos y al igual que cada uno de los sistemas que nosotros estudiamos, cada uno con un funcionamiento distinto. Y sin embargo, pues es importante destacar que cada uno también tiene un costo específico y que está en manos de nosotros como futuros ingenieros analizar qué tipo de tratamiento va a ser menos costoso para la empresa, pero a su vez beneficioso y a su vez que cuente con con, con la sustentabilidad o con los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, agradecemos enormemente haber estudiado esta materia y haber aprendido lo que aprendimos acá, porque es la base en el tratamiento de agua para lo venidero, tanto para Wenner como para mí. Muchas gracias. Y aquí se encuentran las referencias bibliográficas de donde sacamos parte de la información.